¿Qué tal, amantes del fitness? Soy Chisco Serra, entrenador personal y coach online. Es una pregunta que me ha hecho y me pareció muy interesante. La pregunta era, ¿cuáles eran los principales errores que cometen los deportistas, en este caso los culturistas o amantes del fitness, amateurs, respecto a los profesionales por el simple hecho de quererlos copiar? La pregunta sí queda como un poquito abstracta y por eso yo la he resumido como ¿cuáles son los errores que cometen los amateurs frente a los profesionales? Bien, es importante ante todo de alguna manera explicaros el concepto de amateur, porque en el culturismo, cuando hablamos de amateurs, hablamos de realmente un deportista amateur es un deportista que puede ser competidor pero que no es atleta profesional. Y un profesional es lo que se entiende que tiene una Pro Card, ya sea de la IFBB Pro, de la Elite Pro, de la UABA Pro, de diferentes asociaciones y federaciones que pueden existir. Pero, yo en este caso, si os parece, voy a modificarlo para que lo entendamos. Cuando hablemos de un culturista o de un deportista amateur, nos referiremos a alguien que de alguna manera lo hace por hobby, lo hace por afición. Es decir, su profesión no es ser culturista, sino que lo hace por afición, porque le gusta, a un nivel más alto, a un nivel más bajo, pero que tiene que compaginar lógicamente con su vida, con su trabajo, con todo lo demás. Y por otro lado, cuando hablemos de profesional, no nos referimos a esa persona que tiene una Pro Card, sino a un profesional del culturismo, a una persona que vive del mundo del culturismo, ya sea porque es entrenador personal, ya sea porque es competidor, con sus patrocinadores, etc. Y para que de alguna manera nos centremos más en un caso, me pongo a mí de ejemplo. Yo no tengo una Pro Card, quien me conoce sabe que no tengo la Pro Card de la IFBB ni de ninguna asociación ni federación, pero sí que me considero culturista profesional porque desde el año 2000, es decir, hace prácticamente 22 años, vivo prácticamente exclusivamente del mundo del culturismo, ya sea a través de todo mi trabajo con atletas, con personas que quieren mejorar su calidad de vida, es decir, con lo que son las asesorías, entrenamientos personales presenciales que he hecho durante muchísimo tiempo, y también todo lo que envuelve al mundo del fitness, como por ejemplo sería este contenido que os ofrezco. Al fin y al cabo, sí que puedo decir que me considero un profesional del culturismo. Y esos serán los dos, digamos, los dos bandos, ¿no? Porque parece que estaríamos como enfrentados, ¿no? Pero serían los dos bloques, las dos tipologías. Los que hacéis esto por afición y los que hacéis esto los que hacemos esto por profesión. Dicho esto y aclarada esta diferenciación, uno de los principales errores, bajo mi punto de vista, que veo constantemente que hacen los amateurs aficionados respecto a los profesionales es querer copiar lo que hacen los profesionales en el momento. Me explico. Como aficionado, yo veo YouTube, sigo a un culturista profesional que me gusta, por ejemplo, sigo a Regan Grimes, vamos a ponerle como ejemplo, como un estandarte, ¿no? Muy conocido por todos, canadiense, que ahora está entrenando en Las Vegas con Milos Sarcev, preparándose para el Arnold Classic y para el Mr. Olympia, que ya tiene la clasificación. Vemos a Regan Grimes y como queremos ser como él, intentamos copiar sus entrenamientos, intentamos copiar su plan de nutrición, intentamos copiar lo que hace, cuando el mayor error que cometemos es que no nos encontramos en el contexto de Regan Grimes. ¿Qué quiero decir? El contexto de Regan Grimes es porque él vive por y para esto desde que se levanta hasta que se acuesta. En cambio, un aficionado tiene que compaginarlo con su vida. Por ejemplo, en el tema del entrenamiento, vemos atletas profesionales del culturismo que nos dicen que entrenan 2 horas, que entrenan 3 horas, que hacen doble sesión, que entrenan por la mañana y por la tarde, que entrenan 6-7 días a la semana, y queremos copiarlos porque queremos ser como ellos, pero no somos conscientes de que ellos disponen del tiempo, del descanso y de todos los recursos para poder llevar ese entrenamiento a cabo. Si nosotros, os pongo un ejemplo, yo entreno a varias personas, no hago entrenamientos presenciales, pero hago 2 entrenamientos presenciales, o sea, entreno solo a 2 personas
que por compromiso sigo entrenándolas y lo hago muy a gusto. De hecho, lo podía hacer de gratis prácticamente con ellos. Pero os pongo el ejemplo de que ambos son empresarios. Uno es del mundo de la obra y otro es del mundo de la poda de árboles. Claro, estas dos personas, su contexto es levantarse a las 5, 5:30 de la mañana para hacer sus ejercicios que les mando, desayunar y a las 7 de la mañana como tarde estar trabajando. Y quizás desde las 7 de la mañana hasta las 3 o las 4 de la tarde van a estar, para que nos entendamos, picando piedra o colgados de una palmera podándola. Es un ejercicio físico intenso, agotador. Las comidas van a estar adaptadas también a ese entorno. Pero en cuestión del entrenamiento, cuando luego a las 5, a las 6 o a las 7 de la tarde hacen su entrenamiento, no tendría ningún sentido ponerles el entrenamiento de Rig and Grimes, ni siquiera el entrenamiento de Xisco Serra, ni siquiera los entrenamientos que yo publico en el club y que tenéis accesibles de forma gratuita. Tenemos que hacer unos entrenamientos mucho más adaptados. Y si os digo la verdad, acabamos haciendo entrenamientos de 30, 40 minutos máximo, dando el pico de intensidad suficiente para estimular el organismo de esa persona, de ese deportista aficionado, para no quemarlo. Y si os digo la verdad, obtenemos unos resultados espectaculares, porque el entrenamiento está adaptado a ellos. Entonces, esa sería una de las grandes diferencias que tiene que haber entre un atleta, entre una persona aficionada, amateur, y una profesional, y es que el entrenamiento tiene que estar adaptado. Y por eso no nos sirve copiar el plan de entrenamiento de Rig and Grimes o de Paco Bautista o de cualquier atleta que sigáis en las redes sociales. Ese es uno de los mayores errores. Con el tema de alimentación vamos a lo mismo. Aparece, insisto, Rig and Grimes anunciando su dieta de off-season, sus 7.000, sus 8.000, las X calorías que esté tomando, y nosotros intentamos copiar esa comida, cuando en realidad tampoco tenemos en cuenta el entorno y la realidad. Primero, que la nutrición de este atleta estará intrínsecamente relacionada al volumen de entrenamiento. Lógicamente, a más entrenamiento, mayor comida, pero es que luego también tendrá tiempo para digerir las comidas, tendrá tiempo para prepararlas, o incluso a lo mejor se las preparan, y su realidad y su entorno será muy diferente a esa persona que se pasa 7-8 horas podando palmeras y que a lo mejor puede hacer 3 comidas sólidas al día y luego tiene que tirar con 2 batidos o 2 comidas muy rápidas que además sean de fácil digestión, porque si no, no tiene ni siquiera tiempo para descansar y hacer una digestión como corresponde. Eso es un poco también otro de los errores, es decir, uno de los errores es fijarnos en el tema del entrenamiento y otro de los errores es fijarnos en el tema de la nutrición, intentar comer lo mismo, cuando en realidad tendríamos que comer lo que nosotros necesitamos, no lo que vemos que está comiendo la otra persona. Lógicamente entiendo que uno se motiva viendo los menús, viendo esto, viendo lo otro. Todos en su día hemos intentado comer lo que comía el fuerte del gimnasio cuando las redes sociales no existían. Ahora intentamos comer lo que come la dieta de off-season de Rig and Grimes o la de Chris Bumstead o de quien sea. Y esa realidad no está adaptada a nosotros. Eso sería para mí el segundo error, es decir, entrenamiento y la parte de la nutrición. Luego, por otro lado, otro también de los errores, que al final veis que son errores que están relacionados unos con otros, es que el aficionado intenta copiar lo que hace el profesional en este momento, ¿vale? Me explico. Quizás para saber cómo Rig and Grimes ha desarrollado esos muslos, no deberíamos fijarnos tanto en el entrenamiento que hace ahora con Milos Sarcev, que además es un entrenamiento de hiperemia, es un entrenamiento enfocado a atletas profesionales que ya tienen una masa muscular grande. Ese entrenamiento no es el que hizo que Rig and Grimes tuviera esos muslos años atrás. Realmente tendríamos que saber qué hizo Regan en sus inicios para conseguir esa evolución. Eso quizás sí que nos ayudaría. Es decir, fijarnos no cómo entrena
el atleta profesional ahora, sino cómo entrenaba en sus inicios y qué hizo para conseguir ese desarrollo, porque probablemente el entrenamiento que haga ahora, y en el caso de Regan es el caso especial, el entrenamiento de hiperemia de Milos Sarcev, os puedo garantizar, voy a bajar un poquito el volumen de la voz porque me lo noto que se me está gastando y acabaré, no sé si acabaré el vídeo. El entrenamiento actual de Regan Grimes de hiperemia es un entrenamiento que no es válido para una persona que empieza, para un principiante o una persona que lleva pocos años de entrenamiento o una persona que lleva muchos años de entrenamiento pero que no tiene un gran volumen, porque en realidad no os va a dar más hipertrofia, más tamaño muscular, sino que os va a dar más bombeo, más separación, y eso es lo que hace Milos, coger a un atleta ya consagrado y transformarlo, pero porque tiene una gran base, y esa base no es la que no se consigue haciendo lo que hace el profesional ahora, sino viendo lo que hizo años atrás. Seguramente se os ocurren muchos más errores que cometen los aficionados respecto a los profesionales, pero yo creo que básicamente serían esos, ¿no? Y se podrían resumir en eso, en intentar copiar lo que los profesionales hacen ahora sin entender lo que han hecho en el pasado y sin entender su entorno actual. Así que si me permitís el consejo para finalizar este vídeo, si queréis ser atletas profesionales, lo que debemos hacer es labrar un futuro que os permita serlo a nivel laboral, a nivel económico y a nivel emocional y familiar. Si tenéis alguna duda de este tema, aprovechad, amigos, por favor, y os estaré agradecido en hacerme las preguntas a través del club y os atenderé gustosamente. Espero que os haya llegado el mensaje de alguna manera y que aprovechéis un poquito esta información que pienso que merece la pena tener en cuenta. Un fortísimo abrazo a todos.